Hola, aquí estamos una vez más como cada semana. Antes de comenzar, quería aprovechar para decirte que si tenés alguna pregunta, duda o sugerencia, no dudes en comentar. También quería invitarte a compartir y darle me gusta a los videos si es que te están siendo de utilidad. Hoy nos vamos a abocar al capítulo 8 de Daniel. Y vaya que hay mucha luz y tesoros para que encontremos. Eso sí, este capítulo tiene una complejidad especial. Verdaderamente no es fácil comprender todo lo que se nos quiere transmitir acá. Y te voy a dar algunas razones. La última frase del capítulo dice así: pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así es, terminan tanto la visión como la explicación y Daniel no la entiende. Tan complejo es el contenido de este capítulo que el ángel Gabriel tiene que volver a darle más explicaciones a Daniel. Así es que los últimos 4 capítulos de Daniel están dedicados a explicar y ampliar lo que dice el capítulo 8. Entonces, no pretendemos explicar plenamente el capítulo 8 en este video, ya que los videos de las próximas 4 semanas van a ayudar a clarificar mucho. Y de todos modos, seguramente quedará mucha tela para cortar. Así que la idea para hoy es simplemente abordar unos puntos que consideramos importantes para después poder construir sobre ellos. Te recomiendo, para facilitar tu comprensión de lo que vamos a presentar, que estés con tu Biblia abierta a lo largo de todo el video. Para comenzar, quiero hacer un repaso breve del capítulo anterior. Estos capítulos y los que siguen tienen muchas cosas en común y es importante que lo veamos como un todo. A grandes rasgos, el capítulo 7 nos presenta la sucesión de reinos y el posterior juicio de Dios. Lo peculiar de este capítulo era que el centro de atención estaba en la cuarta bestia y en el cuerno pequeño, y en la obra que este cuerno efectuaría por un periodo de tiempo. Este periodo eran los 1260 años de supremacía papal. Otro punto importante del capítulo anterior era la comparación entre los metales y las bestias. Vimos que así como los metales descendían en belleza y aumentaban en dureza, las bestias descendían en belleza también y aumentaban en ferocidad y fuerza. Al llegar al capítulo 8, vemos una estructura similar a la del capítulo 7. Tenemos dos grandes partes de la profecía. Una parte que Daniel ve, la parte de los animales y los cuernos, y otra parte que él oye, la parte de los santos. A simple vista, quizás se hace un poco difícil comparar ambas partes del capítulo 8 con las del capítulo 7, pero la estructura que se viene desarrollando desde el comienzo nos dice que debemos hacerlo. Claramente, Dios no habla por hablar. Así que si llegamos al capítulo 8 con la idea de que es simplemente una repetición de lo visto anteriormente, nuestro estudio habrá sido en vano. El capítulo 8, al igual que los que siguen, nos amplían información sobre la base de los capítulos previos. Y además también nos invita a buscar la información que se encuentra de forma tácita. Hoy lo primero que haremos será ponernos en contexto histórico. Daniel nos dice el año en el que tuvo la visión. El profeta dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. El año tercero, según nuestro estudio, probablemente sea el último año del rey Belsasar, es decir, el año 539 o 538 a.C., el mismo año de la caída de Babilonia en mano de los medos y persas. Daniel dice que tiene una visión después de la que ya había tenido. Claramente se refiere a la visión del capítulo 7, la cual tuvo en el primer año de Belsasar. Sigue diciendo: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Susa era una ciudad en una región conocida como Elam, región que llegó a formar parte del imperio neobabilónico. Esta ciudad se encontraba a unos 250 kilómetros al este del río Tigris, y era una ciudad muy grande y hermosa, por lo que el rey de Babilonia llegó a convertirla en una de las capitales del reino. Al contemplar los últimos capítulos de Daniel, notamos que son dos grandes visiones: la visión del capítulo 8, que se completa en el capítulo 9, y la visión del capítulo 10, que se continúa en el capítulo 11 y en el capítulo 12. En estas dos visiones se mencionan dos grandes ríos, el río Ulai y el río Hiddekel. Pero ¿qué ríos son estos? En la actualidad no hay ningún río con esos nombres, por lo cual es bueno tener la inspiración en estos casos para socorrernos. Ellen dice: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento.
y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Esta cita nos dice que los dos ríos, Ulai y Hiddekel, son los grandes ríos de Sinar. A estas alturas ya sabemos que Sinar es la región donde estaba Babilonia. Y cualquiera que conozca la región de Mesopotamia sabe que si hablamos de dos grandes ríos de esa región, no pueden ser otros que el Éufrates y el Tigris. Al buscar en internet, todos concuerdan que el Hiddekel es lo mismo que el Tigris. No así con el Ulai. Por lo tanto, debemos valernos del pensamiento lógico, ya que no hay ríos más grandes que estos en esa región. Ahora bien, si sabemos que el Ulai es el Éufrates y el Hiddekel es el Tigris, ahora tenemos un problema. Daniel dice que tiene la visión en Susa, estando junto al río Ulai. Susa queda a 250 kilómetros al este del Tigris. Por ende, queda muchísimo más lejos todavía del Éufrates. Y acá es donde empieza a ponerse interesante el asunto. En el hebreo hay por lo menos tres formas de decir la palabra visión. La palabra chazón, la palabra maré y la palabra mará. Hoy solamente abordaremos las dos primeras, porque son las que se mencionan en este capítulo. La palabra chazón está más orientada a sueño, a visión, pero de tipo sueño o trance. En cambio, la palabra maré está orientada más a algo que se percibe o que se ve, es decir, a una apariencia, un rostro, una silueta o una voz. Esto es importante tener en cuenta, porque es imposible que Daniel haya estado en dos lugares al mismo tiempo, siendo que dichos lugares se encuentran tan distantes entre sí. Por lo tanto, Daniel tuvo que haber estado en forma física sí o sí en uno de estos dos lugares, y haber viajado en visión o sueño al otro lugar que menciona. Recordemos que Daniel era un funcionario público. ¿Qué es más probable? ¿Que Daniel haya estado en Susa y viajado en visión al río Ulai? ¿O que haya estado en el río Ulai y viajado en visión a Susa? Claramente es la primera opción, porque como funcionario público tenía negocios que requerían ser atendidos. Como lo dice el último versículo del capítulo. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. El profeta se encontraba en Susa atendiendo asuntos del reino y fue llevado en visión hasta el río Ulai, donde pudo contemplar lo que se narra en el capítulo 8. En esta visión él está mirando y ve un carnero junto al río. Este carnero tenía un cuerno más alto que el otro y hería al oeste, al norte y al sur. Más adelante en este capítulo se nos dice que este carnero es Medo-Persia, precisamente en el versículo 20. Estos son dos reinos unidos que atacaron desde el este, donde los persas tenían más poder que los medos, a pesar de que habían surgido después. Luego, el profeta ve un macho cabrío que viene del oeste corriendo a gran velocidad y sin tocar la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Llega junto al carnero y lo ataca con la furia de su poder. Hizo lo que quiso con el carnero hasta que no quedó fuerza en él. Este macho cabrío se engrandeció, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno es quebrado. Y entonces surgen 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. La inspiración nos dice en los versículos 21 y 22 que este macho cabrío es el reino greco-macedonio y que aquel gran cuerno es el rey primero. Hoy sabemos que este notable cuerno no es otro más que el poderoso Alejandro Magno. La historia nos cuenta que Alejandro Magno muere muy joven, quizá a eso de los 33 años. Según cuentan, se debió a algunos problemas de salud a causa de sus hábitos intemperantes. Esta muerte precoz se refleja en el hecho de que ese gran cuerno notable fue quebrado estando en su mayor fuerza. Al morir joven, Alejandro no pudo dejar heredero al trono, debido a que su hijo Alejandro era muy pequeño. Por un momento intentaron mantener unificado el reino, pero pronto asesinaron al pequeño y el reino se dividió. Luego de esta visión de los animales, el profeta ve surgir un cuerno pequeño. Un cuerno que como adventistas sabemos que se trata del papado, el cual tendrá un rol protagónico en este capítulo, y que en un momento más adelante analizaremos en más detalle. Luego de esto, Daniel oye una conversación entre santos, donde se especifica durante cuánto tiempo este poder iba a estar pisoteando el santuario. Esta conversación lo deja perplejo. Así es que el ángel Gabriel se acerca a explicarle la visión a Daniel, pero él no puede terminar de escuchar la explicación ya que queda quebrantado y enfermo. Cada capítulo de este libro es una joya de literatura. La complejidad que se presenta deja impresionados a grandes eruditos. Todo este capítulo
además de figuras y símbolos, tiene estructuras. Las estructuras son lo que nos ayuda a darle el significado correcto a las palabras. Porque si no, quedamos a la deriva y propensos a darle un significado incierto, cuando en realidad nosotros somos llamados a entender la visión, no a adivinar su significado. Te preguntarás, ¿qué querés decir con esto de las estructuras? El capítulo 8, además de tener un contexto histórico, también tiene un contexto literario. Para un judío o un adventista es fácil notar cuántas figuras o símbolos nos remiten al santuario. A diferencia de los animales híbridos e impuros del capítulo anterior, ahora tenemos animales limpios, animales que son aptos para el uso en la adoración. También tenemos cuernos, 8 en total, al igual que los cuernos del altar del incienso y del holocausto. 4 cuernos en cada uno de ellos. También tenemos un río, que lo podemos asociar a la fuente de agua. Y además tenemos un continuo, que fácilmente lo podemos asociar al altar de los holocaustos. Toda la visión gira en torno al santuario. Todo lo que vemos nos remite a pensar en el santuario y en lo que se oficiaba allí. Y es con este foco en mente que debemos abordar esta visión. Santuario, cuerno pequeño, y lo que este cuerno pequeño hace por un periodo de tiempo. Si comparamos Daniel 2, 7 y 8, podemos alinear ciertos componentes. La cabeza de oro con el león, el pecho y brazos de plata con el oso y el carnero, vientre y muslos de bronce con el leopardo y el macho cabrío, y las piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido con la bestia terrible y espantosa y el cuerno pequeño, y en Daniel 8 también el cuerno pequeño. Lo mismo podemos hacer con los elementos restantes. Podrás notar que en el capítulo 8 no hay un animal que sirva para representar a Babilonia, probablemente porque ese mismo año caería en manos de los medos y persas. Pero si Daniel hubiese querido representar a Babilonia con algún animal, ¿cuál crees que hubiese utilizado? Lo maravilloso de estudiar la Biblia siguiendo patrones y estructuras es que esto nos permite encontrar información faltante. Ya hemos mencionado que tanto en Daniel 2 como en Daniel 7, los metales y las bestias descendían en belleza y valor, mientras que aumentaban en dureza y ferocidad. Siguiendo esta regla, podemos intentar identificar cuál puede haber sido ese símbolo utilizado para representar a Babilonia en el capítulo 8. Los animales que aparecen en este capítulo son animales que se utilizaban en los sacrificios del santuario. Si prestas atención al libro de Levítico, donde se mencionan todas las cosas concernientes a la adoración en el santuario, notarás que los holocaustos y las ofrendas utilizadas dependían del pecado y de la persona que lo cometía. No era lo mismo que pecara una persona del pueblo a que pecara el sacerdote. Al mirar de cerca, vemos diferentes tipos de ofrendas con diferentes valores. Y no solamente valores, sino también un orden específico. El contexto del capítulo 8 de Daniel es el del servicio del santuario en el día de expiación, servicio que podemos encontrar en Levítico 16. Si pensamos que así como en Daniel 2 y 7 las bestias y los metales descendían en algo y aumentaban en algo, en el capítulo 8 los animales también descienden en algo y aumentan en algo. Quizá podríamos decir que descienden en valor y aumentan en velocidad. Un carnero era una ofrenda mucho más valiosa que un macho cabrío. Y además se utilizaba antes si seguimos el orden de Levítico 16. También en Daniel 8 se hace alusión directa a la velocidad del macho cabrío como punto clave para su victoria. Esto nos ayuda a ver que un macho cabrío es más veloz que un carnero. Vemos que aumentan en velocidad y agilidad. Teniendo esto en mente, ¿qué animal del santuario tiene más valor que un carnero y un macho cabrío? Es utilizado antes en Levítico 16 y además es más lento y torpe que ellos. Exactamente, es el becerro. El becerro es un animal bovino y era utilizado para redimir una ofensa del sacerdote o cuando todo el pueblo erraba en un punto. Seguramente ya te estás dando cuenta, pero si no es así, te invito a que me acompañes a Daniel capítulo 4. En el momento en que el rey Nabucodonosor, aquella cabeza de oro y león alado, recibe la sentencia por parte del vigilante y santo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor, además de ser simbolizado por la cabeza de oro y por el león, en Daniel también es simbolizado por un buey. Para los que, como yo, no sabían, un buey es un toro castrado.
o sea, un animal bovino que, al igual que el carnero y el macho cabrío, era considerado un animal puro. Ahora ya tenemos los 3 animales que eran utilizados en el santuario según Levítico 16. Ahora trataremos de conocer más acerca del cuerno pequeño. En el video anterior habíamos prestado especial atención a la cuarta bestia, ya que era lo que más llamaba la atención de Daniel. Ya en ese momento sobresalía la actividad del cuerno pequeño, un poder completamente diferente a los demás. Algo que espantó a Daniel es que este cuerno vencía a los santos y los quebrantaba, y que esta obra tendría lugar por 3 tiempos y medio. Así es que el capítulo termina con Daniel diciendo: en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. La visión del capítulo 8 comienza introduciendo algunos elementos nuevos y distintos, pero que guardan cierta relación con elementos de las visiones anteriores. Es relativamente fácil relacionar al carnero con un cuerno más alto que el otro al oso. Lo mismo podríamos decir del macho cabrío, que era muy veloz y que termina con 4 cuernos, así como el leopardo era muy veloz y tenía 4 cabezas. Pero qué sorpresa debe haber sido para Daniel que lo que sigue en la visión es un cuerno que viene desde el occidente. Este es un cuerno que se le hace familiar. Parece ser el mismo que el del capítulo 7. El versículo 8 dice que los 4 cuernos del macho cabrío salieron hacia los 4 vientos del cielo. Y el versículo 9 dice que de uno de ellos viene el cuerno pequeño. Ese de uno de ellos se refiere a los vientos, es decir, de uno de los vientos. Para Daniel, esto era más claro y más sencillo que para nosotros. En el texto original, vientos aparece en femenino, a diferencia de cuernos y cielos que aparecen en masculino. Entonces, cuando dice uno de ellos, la palabra uno está en femenino y la palabra ellos está en masculino. Así es que comparte la misma estructura que vientos de los cielos, femenino masculino, femenino masculino. Esto nos muestra que no podría ser de uno de los cuernos, porque cuernos está en masculino, por lo tanto, esta palabra tiene que estar haciendo referencia a vientos, no a cuernos. Al notar que este cuerno crece hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, podemos imaginarnos el lugar de origen. Y por supuesto, un cuerno no puede venir solo. Por definición, un cuerno es una prolongación ósea del cráneo. Así es que lo único que puede mantener a un cuerno en crecimiento es que se mantenga unido a esa cabeza. Por lo tanto, lo que podemos decir de Daniel 8 es que implícitamente hay una bestia, que es la que tiene un cuerno pequeño, no tan pequeño, en la cabeza. Y lo que podemos asumir es que esta nueva visión que le es dada a Daniel tiene el propósito de ahondar en la obra del cuerno pequeño y no tanto en la obra de la bestia. Tanto la bestia como el cuerno pequeño, ambos representan una fase diferente del mismo reino. Esto ya lo aprendimos al estudiar Daniel 2 y Daniel 7. Es evidente entonces que al mencionar únicamente el cuerno pequeño, este capítulo se centrará más en la fase papal de Roma. Y en este punto entramos en lo que puede ser una de las porciones más complejas del libro de Daniel. Pero algo que venimos enfatizando desde el principio del trimestre es que los capítulos de Daniel repiten y amplían la información que nos ha sido dada anteriormente. Es por eso que al estudiar una nueva porción del libro, conviene que analicemos la información que ya tenemos y que nuestra interpretación de la nueva porción armonice con lo anterior. De esta manera vemos que dentro de la obra del cuerno pequeño en Daniel 7 destacan 2 cosas. Hace guerra contra los santos y los vence, y también habla palabras contra el Altísimo. Esto es interesante porque lo primero que menciona Daniel 8 respecto a la obra del cuerno pequeño es que se engrandece hasta el ejército del cielo, parte del cual arroja por tierra y lo pisotea. El siguiente versículo nos dice que además de engrandecerse contra el ejército del cielo, se engrandece hasta el príncipe de los ejércitos. Comparando con la obra del cuerno pequeño en el capítulo anterior, podemos comprender que este ejército del cielo representa a los santos del Altísimo. En esta misma línea, el príncipe de los ejércitos es el Hijo del Hombre en Daniel 7, o Miguel en los capítulos que veremos próximamente. El versículo 12 nos dice que este cuerno que encarna la prevaricación también echó por tierra la verdad e hizo lo que quiso y prosperó. Además de estas cosas, el versículo 11 mencionaba que el cuerno pequeño también quitó el continuo sacrificio. Y el versículo 12 confirma esto, diciendo que el continuo sacrificio le fue entregado al cuerno pequeño. Pero acá llegamos a un punto contradictorio, porque después de contemplar todo esto, Daniel escucha a 2 seres conversando.
Uno de ellos le pregunta al otro: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí hay dos elementos que entregan el santuario para ser pisoteado: la prevaricación asoladora y el continuo sacrificio. Pero, ¿tiene sentido que el continuo sacrificio, que por muchos es interpretado como el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario, entregue el santuario para ser pisoteado? ¿Y si el continuo sacrificio no es el continuo sacrificio? A ver, queremos decir que tiene todo el sentido hablar de continuo sacrificio en un contexto del santuario. De hecho, como mencionamos al principio, el continuo no puede ser otra cosa que el altar de los holocaustos donde ardían las ofrendas. Pero también tenemos un inconveniente, y es que Dios se tomó el trabajo de mostrarle a Ellen White algo respecto a este punto. Entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Hay muchísimas palabras añadidas en la Biblia y a Dios no parece importarle ninguna de ellas. La única palabra añadida en la Biblia a la cual Dios hace referencia es la palabra sacrificio en Daniel 8. Desde el tiempo de los pioneros, dos posturas respecto a este asunto están en discordia. Algunos dicen que el continuo representa al paganismo, otros dicen que el continuo representa al ministerio de Cristo en el santuario celestial. No es la intención abrir un debate teológico respecto a esto. Sabemos que Ellen White recomendó no utilizar sus escritos para defender posturas en cuanto al continuo. Por eso hoy quiero proponerte una explicación que va más allá de una cita. Pero primero déjame hacerte una pregunta. Si el Señor consideró importante advertirnos respecto a esta palabra añadida, ¿cuál será el motivo? ¿No te parece que Dios no haría algo así solo porque sí? Probablemente sea porque su inclusión en el texto cambia el significado de la palabra continuo. Pero entonces, ¿qué es el continuo? El continuo es la ofrenda que era ofrecida en el altar del holocausto diariamente. Podemos decir que continuo es igual a ofrenda más altar. Un punto clave es que no se podía ofrecer cualquier ofrenda en el altar. La ofrenda, antes de ser ofrecida, debía ser inspeccionada por el sacerdote de turno. Si dicha ofrenda tenía algún defecto, esta ofrenda era rechazada. Sabemos que el sacrificio de Jesús, o sea, su ministerio sacerdotal, no tiene ningún defecto. Es un sacrificio perfecto, sin mancha. Por lo tanto, ahí está la razón por lo que la palabra sacrificio no debe estar en el texto, porque lleva la mente de las personas a pensar en el ministerio sacerdotal de Cristo, cuando en realidad nos quiere enseñar otra cosa. Entonces, si no es el sacrificio de Jesús, ¿qué es? Al estudiar Daniel 8 como lo venimos haciendo, el carnero, el macho cabrío, y aunque no aparece en la visión, sabemos que podríamos agregar al buey, son animales limpios, es decir, que son animales que estaban permitidos para comer. Pero el hecho de que estén permitidos para comer no significa que sean aceptos como ofrenda. Te pregunto, ¿crees que el sacerdote hubiera aceptado un carnero que tenía un cuerno bastante más grande que el otro? ¿O un macho cabrío que tenía solo un cuerno? ¿O un macho cabrío que tenga 4 cuernos? Claramente estas ofrendas eran ofrendas imperfectas. Tenían desperfectos que hacían que no sirvieran como ofrendas para el templo. Levítico 22 nos enseña que presentar un animal defectuoso es equivalente a profanar el santuario. Esto es precisamente lo que estamos viendo en Daniel 8. Estamos viendo animales imperfectos y defectuosos siendo ofrecidos en el santuario. Entonces, no solamente estamos frente a ofrendas defectuosas y profanas, sino que en la visión estas aparecen representando a reinos paganos, a los mismos imperios que venimos siguiendo desde Daniel 2. En conclusión, tenemos un santuario en el que están ardiendo ofrendas paganas, un continuo pagano. Y esta es justamente la interpretación que tenían los pioneros al principio, tal como se menciona en la cita de primeros escritos que leímos antes. Y es en este punto en el que entra en escena el cuerno pequeño,
Este cuerno es diferente a todo lo que Daniel había visto antes, y en su agenda tiene varios objetivos para alcanzar el poderío al que aspira. Ya dijimos que se engrandeció hasta el ejército del cielo y que parte de las estrellas echó por tierra. Esta imagen de arrojar las estrellas a la tierra probablemente te recuerde a la obra perversa que realizó Lucifer en el cielo. Y en esa ocasión fueron los propios ángeles quienes decidieron seguir el camino de Lucifer. De la misma manera, aquí vemos que solo una parte de las estrellas son echadas por tierra. Si esto sucede con una parte, ¿qué sucede con la otra parte? Sabemos que en tiempos del cuerno pequeño nadie del pueblo de Dios estuvo exento de la persecución. Por lo tanto, podemos afirmar que esta parte que es echada por tierra representa a los hijos de Dios que en un punto se corrompieron y decidieron seguir los caminos del papado. También dijimos que este cuerno se engrandeció hasta el príncipe de los ejércitos. Y el verso 25 nos dice que este engrandecerse no es un engrandecerse externo, sino que es un engrandecerse del corazón. Esto significa que el cuerno pequeño en su corazón quiso ser como el príncipe de los ejércitos. No es algo que esté en su potestad alcanzar realmente. En síntesis, quiso usurpar el lugar que le corresponde solo a Cristo. Pero algo clave en este proceso de crecimiento del cuerno pequeño es el asunto del continuo. El verso 11 nos dice que por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo y que el lugar de su santuario, del santuario de este continuo pagano, fue echado por tierra. Valga la aclaración que la palabra que se utiliza aquí para santuario no es la misma que se utiliza en el verso 13 para hablar del santuario de Dios. Entonces, ¿cómo es que el cuerno pequeño quita el continuo? La respuesta para esto la encontramos en el verso 12. En este versículo, la versión en español puede resultar un poco confusa, ya que dice que le fueron entregados al cuerno pequeño tanto el ejército como el continuo. Pero es interesante que si vamos al texto original, lo que encontramos es que le fue dado un ejército al cuerno pequeño en contra del continuo. Es decir, se le dio un ejército para que pueda quitar el continuo. Este ejército que se menciona acá no es el ejército del cielo que se mencionó antes. De hecho, este texto es paralelo con otros textos de Daniel que hablan acerca de cómo este cuerno iba a empoderarse. Daniel 8:24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Daniel 7:8 nos dice que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y en Daniel 11:31 encontramos una ampliación de esto mismo. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, santuario pagano, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Esto es exactamente lo que está pasando en Daniel 8:10 al 12. Se nos cuenta cómo sucedió que el paganismo fue quitado del medio y en su lugar fue colocada la abominación asoladora. Esta abominación asoladora que hizo guerra contra los santos y los venció, que se adjudicó a sí misma el lugar que solo le corresponde a Cristo. La única posibilidad del poder papal de alcanzar la supremacía mundial era colocarse por encima de los monarcas y gobernantes paganos. Entonces, echó mano del paganismo y lo bautizó. Waggoner, uno de nuestros pioneros, dice: los ministros de hoy en día solo siguen el ejemplo de los obispos, especialmente en los siglos III y IV, cuando para hacer aceptable el cristianismo a los paganos incorporaron con ritos cristianos las muchas formas y ceremonias paganas que todavía se observan en la Iglesia Católica Romana. Los más respetables obispos se persuadieron de que los paganos renunciarían más fácilmente a las supersticiones del paganismo si encontraban algún parecido, alguna compensación en el seno del cristianismo. Así, el ministerio popular de hoy en día se consuela con el pensamiento de que bajar el nivel y arrojar sobre las locuras del mundo el ropaje de la religión hará tan atractivo el cristianismo que todos lo abrazarán. Pero ay, cuando así se anula, ya no es el cristianismo de Cristo. Y es poco mejor que el paganismo bautizado que ahora se conoce como catolicismo romano. Empezando por el rey Franco Clodoveo, de a uno los líderes mundiales paganos fueron abrazando la religión que les ofrecía el obispo de Roma. Así fue quitado el continuo y la abominación asoladora se estableció con fuerza. Volvamos entonces al versículo 13. Ahora podemos ver
que los que pisotean el santuario de Dios y el ejército tienen nombre y apellido. Ahora sabemos que las dos entidades que pisotean el santuario son el paganismo o los imperios mundiales representados por el continuo y el cristianismo apóstata o el papado representados por la prevaricación asoladora. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pisotearán el santuario? El profeta oye la respuesta. Hasta 2300 tardes y mañanas. Es interesante que al igual que en Daniel 7, aquí se presenta un elemento de tiempo. Y cuando veamos los capítulos 9 y 12, también vamos a ver que hay elementos de tiempo, en cuyo caso es el mismo Jesús el que nos cuenta esa parte. Veamos Daniel 8, 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Al observar detenidamente este texto, vemos que hay un santo que está hablando. Y otro santo le pregunta a aquel que hablaba. Esa palabra aquel es palmoni. Es la única vez que aparece en toda la Biblia. Palmoni es una palabra compuesta por dos palabras. Mene significa contar o numerar y pele significa maravilloso. En otras palabras, palmoni significa numerador maravilloso. Es notable que el santo que responde 2300 tardes y mañanas no es otro que Jesús, el numerador maravilloso. Palmoni es otro de los nombres que se le da en la Biblia al Hijo de Dios. Así como Jesús significa Salvador o Emmanuel significa Dios con nosotros. Cada uno de estos nombres reflejan una parte de la gran obra que Jesús hace por nosotros. En el libro de Daniel, Jesús es mencionado como el numerador maravilloso, porque a lo largo de todo el libro nos muestra que está al control de los tiempos. Tanto en el juicio contra Nabucodonosor en el capítulo 4, como en el juicio contra Belsasar en el capítulo 5, o el juicio del cuerno pequeño en Daniel 7 y 8, Jesús vincula estos juicios con números. Los números claramente son algo que deberíamos considerar como importante en nuestro estudio. A Daniel se le dice que el santuario sería pisoteado por 2300 años, cosa que trastorna a Daniel. Entonces Jesús manda a Gabriel para que le explique sobre las 2300 tardes y mañanas. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. En este caso, la palabra visión ya no es chazón, sino que ahora es maré. Y se refiere específicamente a las 2300 tardes y mañanas. Pero Daniel no puede soportarlo. Gabriel intenta explicar toda la visión y explayarse sobre las 2300, pero Daniel no puede soportarlo. Gabriel le dice a Daniel, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Aquí nuevamente la palabra visión es maré. Y en el verso 27 Daniel dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. Espantado a causa de la maré, es decir, de las 2300 tardes y mañanas. Y no la entendía. Daniel entendió la visión de los animales, o sea que él pudo entender la chazón, pero no entendió las 2300 tardes y mañanas. O sea que no pudo entender la maré. Su quebranto y espanto fue tan fuerte que Daniel no soportó más la visión, por lo cual Gabriel suspende la explicación. Y un tiempo después, tal como lo registra el capítulo 9, vuelve para continuar la explicación. Así como Gabriel, lo mismo haremos nosotros. Nos reencontraremos la semana que viene para abordar el próximo capítulo. Sabemos que algunas cosas que hemos mencionado pueden ser controvertidas o quizás simplemente nuevas. Todo parte de un estudio que busca que la Biblia se explique a sí misma. Dios nos dejó un montón de estructuras para ayudarnos a no errar. Hemos intentado hacer uso de ellas lo mejor posible, pero no pretendemos enseñar esto como la única verdad. Por eso te invito a que dejes en los comentarios cualquier duda, pregunta o sugerencia que pueda surgirte. Hasta la semana que viene.